Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual haremos una introducción a los sistemas de accionamiento eléctrico de motores. En primer término, cuando hablamos de un sistema de accionamiento eléctrico, nos referimos a el motor eléctrico, su equipamiento de comandos, los órganos de control de transmisión mecánica de energía del motor a la máquina accionada y la propia máquina accionada que realiza la función que se desea. En este esquema básico de sistema de accionamiento podemos observar los cuatro elementos antes mencionados. Acá vemos el sistema de control o la parte correspondiente a los comandos. Luego tenemos el motor, que es quien realiza la función de transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Seguidamente tenemos el dispositivo de transmisión mecánica que se encarga de acoplar el motor. Y luego la máquina accionada, que es el elemento que deseamos que opere en función de la energía transmitida desde el motor. Los accionamientos eléctricos tienen como objetivo general conseguir una determinada respuesta hacia un sistema mecánico, teniendo como referencia una velocidad, un par o una posición. Los objetivos específicos de un accionamiento eléctrico los podemos resumir en los siguientes. Primero, fijar, variar o mantener una determinada velocidad. Luego, arrancar y parar con suavidad la máquina. Seguidamente, ajustar parámetros del proceso mecánico, por ejemplo, como caudal o presión, entre otros. Luego, sincronizar la velocidad de los motores. Seguidamente, sincronizar la posición de determinados motores. Y, por último, controlar las aceleraciones. En este esquema veremos ahora las partes fundamentales de un sistema de accionamiento. En primer lugar tenemos el motor, que puede ser de corriente alterna o de corriente directa, y ese motor está acoplado al sistema mecánico, que es el que va a transferir o transmitir la energía mecánica del motor hacia la máquina. En este caso estamos hablando del sistema de transmisión y carga mecánica. Luego, para que este motor pueda estar operando bajo condiciones deseadas, entonces se dispone de un convertidor electrónico de potencia que adecua los comandos del sistema de control, que es básicamente el sistema que se encarga de regular el funcionamiento del motor. Y entonces, a través de este sistema de control se adecúan los comandos para ser enviados hacia el motor. Este sistema cuenta también entonces con la fuente de alimentación, que es la que se encarga de suministrar energía a todos los elementos que intervienen en la parte eléctrica del sistema de accionamiento. Acá entonces podemos decir que el accionamiento eléctrico lo podemos dividir en dos grandes partes o dos grandes circuitos. En primer lugar, hablamos de la parte de potencia, también denominada circuito de potencia, donde se incluye el motor eléctrico con sus elementos de maniobra y protección y el dispositivo para transmitir la energía mecánica hacia la máquina accionada. Es decir, estaríamos hablando acá entonces de la parte de potencia o circuito de potencia. Luego tenemos la parte de comandos, también denominada parte de control o circuito de control, que es el que contiene todos los dispositivos que aseguran el mando y los medios de protección del motor. En este caso estaríamos hablando de estos dos elementos que conformarían la parte del circuito de control o comandos. Acá vemos en detalle entonces algunos elementos que podemos encontrar en cada uno de los elementos que conforman el sistema de accionamiento. En la fuente de alimentación generalmente podemos tomar la energía de la red eléctrica o también de un generador. Por otro lado, los convertidores electrónicos de potencia pueden utilizarse en combinación de dispositivos AC-DC, AC-AC, DC-AC o DC-DC, según los requerimientos de energía que se tengan en el sistema de accionamiento. Por otro lado, tenemos el sistema de regulación o control, que puede ser analógico, puede ser digital o una combinación de ambos. A menudo en la actualidad se emplean microcontroladores o dispositivos procesadores digitales de alta velocidad de procesamiento y con capacidad de realización de cálculos. Por otro lado, tenemos el motor eléctrico, que puede ser de corriente alterna o de corriente continua, aunque la tendencia en la actualidad es el uso de motores de corriente alterna. El sistema de transmisión, que puede ser por ejemplo una caja de engranajes,
y que se acopla a la carga mecánica, puede ser entonces un elemento pasivo en el que el par es siempre en sentido contrario a la velocidad de giro imprimida por la máquina eléctrica, en este caso por el motor, o pueden ser sistemas de transmisión activos en los cuales el par tiene un sentido único, es decir, es independiente al sentido de giro del motor. Este tipo de comportamiento es característico en los dispositivos o aparatos de sistemas de elevación. Veamos ahora algunas de las aplicaciones típicas de los sistemas de accionamientos eléctricos. En procesos industriales se utilizan, por ejemplo, para máquinas agitadoras, bombas, ventiladores o compresores. En maquinaria se utiliza para prensas, afiladoras, molinos, entre otros. En sistemas de acondicionamiento de calor y frío industrial se utiliza en sistemas de bombas, sopladores y compresores. Luego, en la industria del acero y del papel se utiliza en sistemas de elevación, grúas, rodillos, entre otros. También los sistemas de accionamiento se utilizan en el transporte para ascensores, vehículos, trenes, sistemas de metros, entre otros. También en la industria textil, en los sistemas de telares, se suelen utilizar este tipo de sistemas de accionamiento. En la industria de alimentos, el transporte, la ventilación y el empaquetado suele ser desarrollado a través de sistemas de accionamiento eléctrico. Luego, en la industria del petróleo, el gas y la minería existen sistemas y mecanismos de producción que están vinculados a través de sistemas eléctricos de accionamiento. Y por supuesto, en el área residencial existen sistemas de bombas, congeladores, sistemas de lavaplatos, lavadoras, entre otros, donde se utilizan motores controlados por sistemas de accionamientos eléctricos. Cuando hablamos de motores eléctricos, vamos a hacer referencia ahora entonces a cuáles son las aplicaciones típicas de estos dispositivos dentro de los sistemas de accionamiento. En primer lugar, el motor eléctrico sabemos que es una máquina destinada a transformar energía eléctrica en energía mecánica. El motor de inducción, que también se le suele denominar motor asíncrono, es el más utilizado de todos los tipos de motores disponibles, ya que combina las ventajas de utilización de energía eléctrica. Esas ventajas de la utilización de la energía eléctrica están vinculadas a bajos costos, facilidades de transporte, limpieza y simplicidad de comando. También tiene una combinación de ventajas con respecto a la construcción simple que llevan este tipo de motores y también a la gran versatilidad de adaptación a las cargas de los más diversos tipos y de los mejores rendimientos. Por otro lado, las aplicaciones típicas de los motores eléctricos en sistemas de accionamiento las podemos resumir de la siguiente forma. En media y gran potencia, la tendencia es utilizar motores de inducción de jaula de ardilla controlados con convertidores electrónicos de potencia. Luego existen desarrollos actuales de motores síncronos de imanes permanentes para media potencia debido a que tienen un mayor rendimiento. También existen aplicaciones de media y baja potencia que usan motores de corriente continua controlados con puentes rectificadores, pero cada vez su uso es menos frecuente. En baja y muy baja potencia, dentro del campo de la robótica, hoy en día se utilizan ampliamente motores de corriente continua. Los tipos de motores eléctricos entonces más comunes son, en primer lugar, los motores de corriente continua, que son motores de costo más elevado. Pueden funcionar con velocidad ajustable entre amplios límites y presenta controles de gran flexibilidad y precisión. Su uso está restringido a casos especiales en que esas exigencias compensan el costo muy alto de instalación y de mantenimiento de un motor de corriente continua. Por otra parte, tenemos entonces los motores de corriente alterna, que son los más utilizados en sistemas de accionamiento para maquinarias, porque la distribución de energía eléctrica es hecha normalmente en corriente alterna. Los tipos principales de estos motores son, en primer término, el motor síncrono, que funciona con una velocidad fija, es decir, sin interferencia de lo que se denomina el deslizamiento, que es un parámetro característico de los motores y que se utiliza normalmente para grandes potencias debido a su alto costo en tamaños menores. Luego tenemos el motor de inducción o motor asíncrono,
que funciona normalmente con una velocidad constante, pero que va a tener una ligera variación con las cargas mecánicas que se apliquen a su eje. Debido a su gran simplicidad, a su robustez y a su bajo costo, el motor de inducción, motor asíncrono, es el más utilizado de todos en estas aplicaciones de sistemas de accionamiento para máquinas, siendo adecuado para casi todos los tipos de máquinas accionadas encontradas en la práctica. Actualmente es posible realizar el control de velocidad de los motores de inducción utilizando los llamados convertidores de frecuencia. Bien, y de esta forma llegamos al final de este video en el cual hemos hecho una introducción a los sistemas de accionamiento eléctrico de motores. Nos encontramos en otra oportunidad. Saludos y feliz día.